minutos le damos la bienvenida a la doctora Lucía Pozo, asambleísta vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista sobre las reformas de la consulta popular, que ya está escuchando. ¿Me escucha, Lucía? Sí, Jimmy, muy buenos días. Qué gusto Perfecto, saludarte a gracias. ti, a Omar. Buen día. La primera pregunta. Entre los primeros asambleístas que denunció que había cosas que les daba la sensación que les estaban ocultando respecto de el documento, el compromiso que firmó el gobierno con el FMI, estuvo usted. ¿Qué es lo que duda Lucía Pozo? ¿Qué es lo que cree que no le han informado a los asambleístas? ¿Qué cosas no sabemos? Bueno, primero un saludo muy cordial. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda esa inmensa audiencia de Un Café con JJ, entre las que estoy, por supuesto. Gracias. Entonces, te consta. Evidentemente, pues desde un inicio, cuando ya existió una primera comparecencia del señor ministro en la Asamblea al respecto, porque a través de algunas comisiones comprendo que no se había entregado la información que habían requerido los asambleístas, fue llamado al Pleno de la Asamblea Nacional. En ese instante, pues tampoco se emitió ninguna respuesta, hubo una inconformidad en la Asamblea de los asambleístas porque no se había evacuado ninguna de las preguntas que se le habían formulado al señor ministro de Finanzas. Y en ese sentido, lo que ha sucedido después es que la Asamblea y el Pleno le ha designado a la comisión de la cual yo soy parte de Transparencia y Control Social, que venga y comparezca y se abra una especie de fiscalización a este tratado. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos primero que tener plena conciencia de que la Asamblea Nacional no puede tomar ninguna decisión respecto de las decisiones del Ejecutivo en tanto y en cuanto realice estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero sí pedir la información necesaria. Nosotros, luego de la comparecencia en esta semana del señor ministro de Finanzas, hemos formulado igualmente varias preguntas. Queremos saber para qué se ha destinado una primera parte del desembolso, para qué se va a destinar lo demás, cómo van a estar realizándose de manera periódica y permanente esos desembolsos hasta el 2028, fecha en la que ya luego de 4 años debemos empezar a pagar el capital, porque los intereses deberán empezar a pagarse en estos primeros 4 años, intereses y sobretasas de esta parte de este SAF que se ha firmado con el fondo. Y lamentablemente, pues más allá de comprender y entender que un país tiene que endeudarse y también los países debemos honrar las deudas, lo que no termina de quedar claro es cuál va a ser la manera y la forma y en qué se va a gastar, a invertir ese dinero. Nuestra preocupación más grande ha sido el hecho de saber que no se va a pagar deuda con deuda, cuáles son las condiciones. Empezamos en el 2021 con una tasa con el fondo de el 1.5, luego subió al 4.3, etcétera, pero hoy estamos con una de las tasas más altas, con castigo que va del 5.10 al 7% de intereses. Entonces, Claro. no terminamos de comprender eso, no se termina adecuadamente de entregar la información y lamentablemente eso es lo que un poco genera bulla y ruido en la Asamblea. Claro, ahora, Lucía, sí, en todo caso sí se informó el ministro que de esos primeros 1.800.000 fueron pagados a la Corporación Andina de Fomento, o casi 800, y el resto es lo que ustedes no conocen todavía en qué se va a emplear, esos 200 y pico de millones. Claro, o sea, ha habido una información muy generalizada, ¿no? Que divaga en imprecisiones, lamentablemente hay que decirlo. Se dice, sí, ya pagamos a a los centros de diálisis, ya Ujú. estamos al día con los gobiernos autónomos descentralizados. Cuando empezamos a profundizar, no dicen, no dije nunca que estamos al día, estamos casi al día. Y entonces Casi. estamos en los casi sin terminar de entender, por ejemplo, mi pregunta, ¿cuánto vamos a pagar de intereses, entendiendo que esta es una tasa variable, ¿sí? En 4 años. Ujú. No hay una respuesta y lamentablemente sí, bueno, esperamos la asistencia de un ministro de la Asamblea que está acompañado de un equipo técnico, lo mínimo que queremos es algún tipo de precisiones al respecto. Informó el ministro que una de las condiciones, supuestamente, de la carta que se firmó con el fondo, el documento, es que la auditoría del IES tiene que estar terminada en octubre y que a fin de año se viene otra reforma tributaria, ¿o eso no lo comentó en la comparecencia? No.
No, no, ese tipo de precisiones que se piden no existen, ¿no? Sabemos que Mm. hay condiciones exigentes, fuertes por parte del Fondo Monetario, porque a ellos les interesa saber cómo el país les va a pagar esos 4.000 millones de dólares que nos Ujú. están entregando. Esa es la preocupación del fondo, ¿no? Aparentemente siempre hay una preocupación de la economía local, pero ellos quieren saber de dónde sale la plata. Y ahí hay condiciones complejas en un país con una crisis, porque yo he sido muy clara en el tema. Yo creo que, insisto, los países, así como las personas, a veces comprender la terminología, la composición de un acuerdo de esta naturaleza, de un fondo ampliado con el Fondo Monetario Internacional, es difícil. No todo el mundo tiene experticia en finanzas, en economía, pero haciendo la relación, la analogía con un tema familiar, si una familia no se endeuda, no logra tener la refrigeradora, no logra comprarse un carrito, no logra comprarse el terreno o la casa para pagarla a plazos. Lo mismo sucede en un estado y esas deudas también se honran, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Hasta dónde nos endeudamos? ¿Qué pasa si ya estoy viejito y me endeudo y tengo que dejarle la deuda a mis hijos? ¿No es cierto? Esas son las precisiones que son importantes conocer, saber bajo qué terminología de negociación endeudamos a todo un país con temas que ya estamos cerca de los 80.000 millones de dólares, Jimmy. Esa es la deuda pública, esa es la deuda del Estado. Entonces, tenemos que saber y comprender y entender que los asambleístas no queremos molestarles la vida a los ministros, ni les llamamos porque nos encanta verles en la Asamblea Nacional, sino porque es parte de nuestra función y lamentablemente no se está entregando la información adecuada. Eso obstaculiza nuestra tarea fiscalizatoria, que es para la que estamos aquí, es parte natural de la actividad del legislador, legislar, fiscalizar, y lamentablemente si no nos entregan esos insumos, obstaculizan también la tarea de una función del Estado. Usted ha criticado también y ha cuestionado el tema de la crisis eléctrica, que obedece, entre otras cosas, pues a la bajísima o ninguna inversión en esa materia. Aquí hay ciertos privilegios que no se entienden, como un par de mineras que pagan 5 centavos por kilovatio hora, cuando nosotros a Colombia le hemos llegado a pagar hasta 60, etcétera. El blackout de anteayer creo que ya fue un poco el anuncio de que algo hay que hacer para acometer en este problema que es grave, muy grave para el Ecuador. ¿Qué información tiene usted o qué información ha conseguido recabar de estos temas? Bueno, Jimmy, sí, y quiero agradecerle porque también me he anclado en la lucha tuya, que has sido uno de los periodistas que ha estado muy pendiente de qué es lo que pasa y de transmitir un poco esta exigencia, ¿no? Realmente es increíble cómo la Cámara de la Minería está convencida de que con los 5 centavos por kilovatio hora que pagan por generación y transmisión se cubren ya los costos de electricidad. No, o sea, no importa que el Ecuador haya importado electricidad a Colombia, tú bien dices, hasta 60 centavos, pero un promedio general durante todo este tiempo de 21 centavos por kilovatio hora. Solo en generación, solo en generación. Entonces, tampoco les importa o les sigue importando porque no hay una decisión en concreto, pese a todos los requerimientos que en mi calidad de legislador he realizado, de que, por ejemplo, la generación termoeléctrica con diésel haya aumentado un 186%. A un precio de 35 centavos por kilovatio hora. Entonces, mucho menos que en la licitación de 500 megavatios, por ejemplo, el promedio ofertado de electricidad solo por generación sea de 6, 7 centavos el kilovatio. Bueno, pueden repetir 100 veces esa mentira, porque es una mentira, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Están poniendo en riesgo la estabilidad del Estado, la economía de una cartera de Estado por defender un subsidio, y entonces están perdiendo el subsidio y van a también perder las condiciones que un país necesita para poder subsanar, mantener, sostener las hidroeléctricas, las termoeléctricas. Ya hemos visto lo que ha sucedido. ¿Y qué respuestas hay? Se sigue manteniendo un subsidio, queriendo taparlo con otras palabras, con el nombre de incentivo, con cualquier cosa, sin entender que estamos regalando una electricidad que no tenemos. Doctora, buen día. Omar Jair le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo, Hola, doctor. Doctora, y bueno, esta es una banderada de esta lucha, pero la pregunta es, ¿hay alguien más que le toma la posta en el pleno, o es una voz en una cueva así larga y profunda que se escucha Eco. nomás y resuena nomás un eco por ahí?
hay gente más que podría estar impulsando desde la Asamblea, presionando para que desde el Ejecutivo, porque esto a la larga es una decisión del Ejecutivo. ¿Alguien la respalda en esto? ¿Qué dice la bancada oficialista? Bueno, realmente no he visto que nadie más en la Asamblea Nacional se haya interesado como que de la forma en la que nosotros lo hemos hecho, sobre todo en comprender qué es lo que está pasando en el tema eléctrico. No digo que no se preocupen, debe haber varios legisladores, no me he encontrado con ellos, probablemente en alguna otra comisión, no lo sé. Yo estoy haciendo esta tarea fiscalizadora desde el inicio, porque recordarán que esta asamblea, este gobierno ya asumió un país con complejas circunstancias en esa área y en esa materia. Ya veníamos con apagones, veníamos con anuncios, veníamos con avisos. El colegio de ingenieros eléctricos del país venía diciendo esto hay que hacer, esto hay que hacer, y quien sufre un apagón sabe lo complejo que significa. La persona, el emprendedor, el trabajador, las personas que tienen que abrir su negocio todos los días, las madres, los hospitales, la gente que es cuidadora, sabe qué es lo que pasa cuando se va la luz. No todo el mundo tiene una planta eléctrica ahí que encender y apagar para subsanar el problema. Entonces, ¿qué se empezó a hacer al respecto? No vimos respuesta alguna. Luego ya pasó el problema con la ministra, salió la ministra, se ha encargado al nuevo ministro que está también a cargo de esta cartera de Estado, a quien yo he puesto así. Apenas llegó, le ofrecí entregar toda la información que había recabado durante todo ese tiempo y a pedirle, por favor, eliminen estos subsidios, transparenten la situación del sector energético. Toda esa plata que estamos perdiendo como país puede haber servido sin ningún problema para el mantenimiento de las hidroeléctricas, de las termoeléctricas. Esto realmente yo no entiendo cómo pretenden mirar hacia otro lado cuando los problemas están acá y pretender que así ya se acabó todo. Y tenemos todavía apagones y tenemos todavía que aguantar los ecuatorianos una situación así en pleno año 2024. Yo espero que existan los correctivos necesarios, porque de videitos, de palabritas, la gente no vive. Yo no quiero ser una persona negativa, siempre hemos respaldado las cosas positivas que de entrada el gobierno ha planteado. Yo he votado por sus proyectos económicos urgentes, salvo el tema del IVA, por supuesto. Pero, ¿cuál es la respuesta? Todavía no encontramos respuestas. Entonces seguimos divagando y estamos en una época de crisis en la que no nos podemos permitir seguir extendiendo los problemas sin tomar de verdad decisiones radicales. Aquí hay una cámara de la minería y un sector minero que es de los más potenciales del país. Nuestra economía minera es brutal. Tenemos una gran cantidad de recursos que se generan a partir de eso. En la parte eléctrica sucede exactamente lo mismo. Ya habíamos hablado con Jimmy de las AB1, de las AB2, a quienes les quitaron el subsidio, quienes son los vivísimos que quieren pasar de un sector al otro para seguir sosteniendo. ¿Y qué pasa? Desde el gobierno, ¿qué pasa? Oiga, a ver, más allá, por ejemplo, la estrategia siempre ha sido desde el sector industrial, desde el sector de las grandes empresas. Dice, no, que estos, claro, para ellos que le digan que ellos reciben subsidios es mala palabra. Como usted dice, esto es un incentivo laboral o un incentivo tributario, dice. Pero la pregunta es, ¿qué han dicho, qué dicen las empresas? Porque en su momento, no en materia eléctrica, pero se le ha dado miento. El tema eléctrico era justamente en contraposición de dar empleos, ¿no es verdad? Era desde la época de Moreno, creo que se implantó esto de te cobro en ciertos horarios más barato con tal de que tú contrates a más personas. ¿Se ha cumplido eso? ¿Se han llegado a las metas que en su momento se plantearon para que persista este subsidio? Estoy haciendo esa pregunta y ese requerimiento hoy para ampliar el proceso de fiscalización, Omar. Y hay que decir una cosa, dentro de todo este análisis, lo último que yo voy a decir o estar es en contra de industrializar los procesos o de la industria o del comercio, de las empresas. Esto no se trata de hacer estos requerimientos porque estamos en contra de las inversiones, de los inversionistas, de estos grandes negocios. De ninguna manera. Yo creo firmemente en la empresa privada. Creo que la empresa privada es una de las más grandes y mejores y eficientes soluciones para el desarrollo del país. No hay cama para tanta gente en el sector público. Es apenas el 7% de nuestra fuerza
laboral. Estoy absolutamente clara en eso. Esto no es un ataque contra la industria ni contra la empresa pública, pero a ver, si tenemos los recursos y estamos reportando más de 500 millones de dólares en utilidades, por favor, podemos pagar el valor que cuesta la energía eléctrica. Eso hacemos todos los ecuatorianos en todos los hogares. Si nuestro ingreso nos permite pagar, ¿por qué vamos a tener que como Estado subsidiar? Ese es el llamado de atención. Está bien promover la industria, promover el empleo, promover la inversión privada, la empresa, es correcto, eso es lo que hay que hacer, pero tampoco podemos regalar recursos que no tenemos. Tampoco podemos tener que seguirle comprando a Colombia una energía carísima y seguir regalando aquí a empresas que reportan inmensas utilidades y que pueden, dadas las condiciones de la crisis y de la realidad económica que vivimos, también hacer el esfuerzo que hacemos todos. Doctora, usted también participa en la comisión que está tramitando los proyectos de ley derivados de la consulta popular. ¿Cómo avanza ese proceso? Hubo un poquito de atraso y quizás en el inicio de las labores de la comisión, pero ¿cómo avanza? ¿Van a cumplir con los tiempos? ¿Hasta el momento creen que van a cumplir con todos los plazos? Sí, Omar, y eso particularmente me llena de alegría porque fue un reto inmenso asumir ser parte de la comisión multipartidista que va a analizar estos temas. Hay una circunstancia compleja en relación a los plazos porque como fue hecho específicamente para la consulta popular, se establecieron 60 días de plazos que no se compadecen con la realidad establecida en la ley orgánica de la función legislativa, que habla de 30 días, por ejemplo, para el tratamiento de una ley económica urgente y de 90 para el tratamiento de cualquier ley regular. Aquí se hablaron de 60. Cuando llegó a la Asamblea Nacional pasó por el filtro, de la presidencia del Consejo de Administración Legislativa, no sé qué más sucedió, pero pasaron de esos 60, me parece que 15 o 20 días que ya habíamos perdido. Hay que tomar en cuenta que hay 15 días para la objeción presidencial. Entonces el tiempo se acortaba y nosotros realmente recibimos esta comisión cuando ya teníamos aproximadamente entre 35 días para el tratamiento sin aducir o solicitar ningún tipo de prórroga. Y ahora ya hemos pasado por el primer debate, ya esta semana terminamos las comparecencias en las comisiones generales. La próxima semana vamos a realizar un trabajo con una mesa técnica ampliada ya interna para poder evacuar y tramitar y sistematizar toda la información abundante que hemos recibido durante todo este tiempo y estamos seguros que para fines de este mes vamos a poder poner ya el informe para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional y estaremos totalmente dentro de los tiempos. Son todas las leyes, ¿no? Todas las leyes a partir o son algunas específicas. ¿Cuántas son en total? ¿Son 7, 8? 5. Son 5. Son 5. En su mayoría son reformas al COIP, ¿no? Sí, y una que tiene que ver con extinción de dominio, que tiene una composición mixta, civil y penal. ¿Y se anima a hacer una valoración de los proyectos de ley? ¿Creen que lo que se remitió del Ejecutivo es válido y acorde a los estándares internacionales y nuestra legislación? Bueno, en una medida importante creo que sí. Hay otros temas en los que realmente creo que hay que hacer algún tipo de ajuste sin desatender la voluntad popular. Y hablo específicamente en el sentido de el endurecimiento de penas, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de la minería. Hay realmente se dispara, es totalmente desproporcionado el incremento de la pena, que no guarda relación entre la sanción y la infracción, que es lo que tenemos que nosotros hablar. Esa es la famosa dosimetría penal que pensaban que aquí nadie íbamos a poder entender y que teníamos que traer extraterrestres para que nos den haciendo el tema. Es tan simple como que si estamos hablando de una tipología penal con resultado de muerte, y se ha cambiado la pena de 22 a 26 y ahora es de 26 a 30, hay una correlación de 4 años, ¿no? En el tema minero estamos hablando, si no me equivoco, de 1 a 7 y pasa de 19 a 23. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el uso de un arma de fuego y en el porte de un arma de fuego, en cambio, hay la misma relación. Entonces, no es lo mismo usar un arma, dispararle a alguien, matar a alguien, que portar un arma. ¿No es cierto? Entonces, hay que hacer ese tipo de modulaciones, ese tipo de ajustes que nos permitan no incurrir
en inconstitucionalidades porque pueda aducirse una desproporcionalidad en la aplicación que pueda generar injusticia en un sistema judicial debilitado, sino más bien generar algunos ajustes en ese sentido que han sido también observados por la Fiscalía General del Estado y por algunas otras entidades, la academia, expertos en el área constitucional. Entonces, según el cronograma, ¿cuándo ya estarían aprobadas este proyecto de ley? ¿O estas reformas como tal? Nosotros aspiramos dejarlo a fines de mes 28-29, entonces sin necesidad de acudir a la prórroga establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, creo que vamos a poder entregar este documento. Gracias a la doctora Lucía Pozo, vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista sobre Reformas de la Consulta Popular, por su comparecencia aquí en Un Café con JJ.